Bueno, pues el caso clínico es un caso clínico bastante interesante porque al final partimos de una paciente que, como todos los pacientes, son muchos pacientes que tienen hoy en día psoriasis, pues tiene un paquete de comorbilidades, ¿no?, de enfermedades asociadas, que es pues la obesidad, tiene su diabetes. Luego encima esta paciente en concreto tenía una hepatitis C que había sido tratada y estaba pasada, y una infección tuberculosa latente, con lo cual creamos un contexto de un paciente en el que quizá no todo el tratamiento vale, ¿no?, y tienes que ir a buscar alguna alternativa que te haya mostrado pues cierta seguridad, a pesar de que esas comorbilidades estén tratadas y que no te las vaya a empeorar. Y luego se une otra característica, y es que era una psoriasis un poco particular, que lo vemos mucho, ¿no?, pero una psoriasis con una afectación muy severa del cuero cabelludo y con una afectación corporal no tan severa, pero con un patrón muy predominante. Entonces, claro, como os podéis imaginar, tener todo el cuero cabelludo, como yo digo siempre, con una costra gruesa, que todo el día estás manchando, que los pacientes muchas veces te lo dicen, cuando les cambias la vida en este tipo de casos, la diferencia es dramática en lo de recogedores que se ahorran a lo largo de la casa. Con lo cual se junta una paciente compleja a nivel de cuadro clínico, porque el cuero cabelludo es verdad que hoy en día menos con los fármacos que tenemos, pero es un sitio que cuesta mucho de mejorar. Entonces se junta la mala calidad de vida que da esa localización con lo difícil a veces que es tratar y que la paciente es compleja. Y luego tenemos otro dato, y es que la paciente ya nos había fallado a un par de tratamientos. Nos había fallado a dos moléculas, a una que es oral, que es apremilast, y a otra que también es un fármaco que funciona muy bien, pero aquí no nos hizo mucho efecto, que es ustekinumab. Y en ese momento, pues bueno, iniciamos el tratamiento con secukinumab, después de que la paciente incluso empeoró un poquito, con ya no solo afectación de cuero cabelludo, sino que además extensión de las lesiones por la frente, y la verdad que fue un cambio, ¿no?, como ellos dicen, un cambio de vida. Le cambiamos la vida a la paciente, se quedó sin picor, que era algo que tenía constantemente, y claro, el picor conlleva rascado, pues si lo quitamos se deja de rascar, y empezó a mejorar de la psoriasis hasta que a día de hoy creo que lleva ya 3 años de tratamiento o incluso 4 de fármaco, más o menos, y está espectacular. No ha vuelto a tener lesiones desde los 6-12 meses que se limpió hasta ahora, que yo creo que lleva ya 4, incluso un poquito más. O sea que es un éxito terapéutico para la paciente y para mí, totalmente. Pues es lo que te he dicho antes, tenemos suerte de que el fármaco que utilizamos, en este caso secukinumab, es un fármaco estupendo, pero también tenemos muchos fármacos a día de hoy, han ido saliendo, que son fármacos muy buenos, y a veces no es que un fármaco sea mejor que otro, sino que a veces una vía, una molécula le puede ir mejor a un paciente en un caso determinado. Entonces hoy en día contamos con herramientas para, si hubiéramos fallado a secukinumab, podríamos haber probado con otro IL-17, si hubiera sido un fallo primario precoz no habría probado con otro anti-IL-17, me habría ido seguramente a un anti-IL-23, es decir, a otra clase molecular que también tiene datos muy buenos para no incidir en la misma vía, pero si hubiera tenido, por ejemplo, 3 años de blanqueamiento, 3,5, 4, lo que fuera, y el paciente hubiera fallado, sí que me podría haber planteado o un 23 o un rescate con otro 17 con una nueva inducción, que también son fármacos que tenemos moléculas que funcionan muy bien, Ixe, Broda, o sea, Risan, Gusel, son fármacos que funcionan muy bien, la verdad. Se puede aplicar, lo que pasa es que hoy en día tenemos un panorama, ¿vale?, con la entrada de los biosimilares, que son fármacos, los biosimilares de anti-TNF son fármacos muy baratos, no tienen los niveles de eficacia en la mayoría de pacientes, porque aquí esto se trata de probabilidad. Tú puedes dar el fármaco muy barato y blanquear al paciente que esté muy grave, pero la probabilidad es más baja que con un fármaco innovador. Entonces, con la entrada de estos fármacos, digamos, más baratos, pues a veces los usamos antes, ¿no?, en este tipo en pacientes, digamos, más leves. Pero al final la gravedad yo creo que la define mucho la calidad de vida, porque tú puedes tener afectación palmoplantar, que es como el cuero cabelludo, y a mí me gusta ir ahí a una diana muchas veces más potente, un 17, un 23, yo ahí tiro más por los 17 en palmoplantar, personalmente me han ido muy bien, pero es verdad que si fuera una psoriasis en placas típica, que no tuviera una afectación localizada, visible, con un estigma psicosocial muy severo, con 2-3 placas, pues seguramente me habría ido a lo mejor un biosimilar, porque al final es mucho más coste efectivo y sostenible para el sistema, pero en pacientes con características concretas, a mí directamente me gusta ir a fármacos de alta eficacia, porque la calidad de vida del paciente así lo requiere, no para todo el mundo, pero sí para pacientes que considero que lo van a necesitar a corto plazo. El fármaco ideal. Hoy en día tenemos muchos fármacos ideales, lo que pasa es que al final no existe un fármaco ideal para todos, ¿no? Como digo yo, tú puedes tratar un mismo fenotipo con
con el mismo fármaco y a un paciente que le vaya bien, a otro no. Es decir, se nos escapan muchas cosas de la enfermedad que no conocemos. Sabemos que tiene una base genética o fisiopatogénica común, pero cada paciente es un mundo. Ahí intervienen muchos factores epigenéticos, etcétera. Cada paciente responde de una cosa, pero si habláramos de un fármaco, hombre, el fármaco ideal que todos queremos es un fármaco que me blanquee al paciente de forma rápida y no tenga efectos secundarios. Si es barato, mejor, pero esto es como todo, ¿no? Al final, yo creo que eso es lo que buscamos. Y hoy en día, en cierta manera, lo tenemos, porque ya te digo que todos estos 17, 23 son fármacos que a día de hoy, con la guerra de precios, tienen precios mucho más ajustados, sobre todo en nuestro sistema, en España, y son fármacos que son rápidos, funcionan muy bien y es raro tener problemas. O sea que estamos ahí rozando los fármacos ideales, pero no hay uno, hay un grupo de 4, 5, 6 que son fármacos muy buenos, con sus pequeñas diferencias, y todos son muchas veces ideales para la mayoría de pacientes. Pero aquí sería muy complicado personalizar, es decir, tú tienes un paciente, es verdad que tú lo intentas personalizar acorde a lo que está publicado de ese fármaco, donde sabes que tienes mucha probabilidad de que funcione, pues un fármaco que se ha estudiado en muchas localizaciones o en muchas diferentes situaciones en ensayo clínico, pues tiene más papeletas para usarlo en un determinado tipo de paciente que cumple unas características concretas, pero personalizar para Juanito o Amel es complicado. Tú personalizas en base a las características que tiene el paciente, es verdad, ves qué comorbilidades tiene, qué infecciones puede tener o no, alteraciones analíticas, haces un pool, una foto de, digamos, el riesgo o la patología asociada que puede tener el paciente, asociado a la psoriasis y a sus características clínicas, e intentas ir a una molécula que a ti te haya ido bien y que tenga una evidencia científica de que funciona, pero ya personalizar a un máximo nivel, de decir, seguro que este le va a ir bien, a día de hoy, ojalá, pero no podemos. Sí que se están haciendo estudios de farmacogenómica, etcétera, donde parece ser que vamos a poder predecir en algunos casos, según ciertas variables genéticas, de SNPs que se llaman, o variables de nucleótidos, que estos son más probables de respondedores a una diana, pero bueno. A mí me gusta personalizar, como te digo, en base a patologías, comorbilidades, infecciones, etcétera, y al fenotipo sí que intento meterlo en un saco y decir, oye, pues mira, este fármaco tiene la máxima evidencia de que me va a funcionar aquí y encima a mí personalmente me ha ido bien. Pero ya personalizar a un nivel extremo, de momento lo veo, al menos a corto plazo, difícil.